Hola Chen de Instagram, hola Chen de YouTube. Isto y un nuevo TVOs de Barrenos. Lo levo aplazando que misio yo de tiempo y bueno, pues otra vegada. Torno aquí un poco, pues ya sabes, a sacar todas estas barucas que tengo en Otozuelo, todas esas cosas que quiero contar, que como no tengo guaire voy a meter esto una mica más recto. Así es. Que como no tengo guaire Chen que comparta esta afición por los cómics, pues de Cabo Tacuán he de dar lo tozuelo de todas las movidas que tengo, que voy leyendo, que quiero recomendar, que quiero compartir con vosotras y con vosotras y con vosotros las mías reflexiones sobre estos tebeos. Y bueno, pues íbamos a empezar que si no esto cante más. Y hay muchas cosas a hacer en esta primaverita. Bueno, empecipiamos con Lobezno, que ya venía cuando era metiendo aquí los títulos de la charrada. Siempre lleve problemático lo nombre de Lobezno para traducirlo, porque en realidad, no sé si lo sabes, Lobezno en inglés se dice Wolverine, que no lle lo fillo de un lupo, no lle un lupet. Lle una mena de un animal, un biché, que se encarraña mucho, que es muy furo y que por eso le dicen lobezno a la vez. Y ese bicho en castellano se dice carcayu o glotón. Aquí yo ya di un día de la oportunidad la sugerencia de que se clamase el Ambroto, pero he estado pensando y yo creo que ya hay un nombre muy mejor a lobezno. Porque ¿qué es lo que tenemos, si lo traducimos al aragonés? ¿Qué animal tendríamos aquí que se pareciese a lo que es el Wolverine, el carcayu, el glotón? La fuina. Así es que yo, la mía propuesta, para cuando traduzcamos, esto va a pasar antes o después, para cuando traduzcamos Wolverine, que sea fuina. Y que todos clamemos a Wolverine fuina. Porque hay un nombre de pistón. Y esto lo digo yo que soy lo que lo ha pensado, ¿no? Pasea esto una miqueta ahí. Y bueno, me leí fuina, lo ves, ¿no? De la historia de Prica. Porque ya sabéis, los que villez lo video anterior, que en la antigua Prica y hay como una mena de oferta que por esto ya 3 pavicos pues te fan estas cosas, que son una replega hiper random de historietas, y en este caso, aquí, por 3 euros, me he elevado Fuina, enemigo del Estado, que hay una historia súper mítica, que mira la chuleta, que la escribe Mark Millar, que es el mismo de... Ay, que no me acuerdo. Espera, chuleta. De Kick-Ass y de Lo Viejo Logan. Lo Viejo Logan, yo Kick-Ass no más he visto la peli, que me fa muy togoy, pero no he leído los cómics. Pero Lo Viejo Logan y una cholleta, yo os lo recomiendo mucho. Si no la has leído, bueno, ahora la han reeditada por enésima vez, y es muy bueno. Bueno, pues este enemigo del Estado, más ni menos, no me lo iba a leer nunca, y un TVO que lo recomiendan muchísimo, que hay no sé, muy típico, ¿no? De Fuina, de Lobezno, que me le digo, pues enemigo del Estado y uno de esos relatos. Y guionizado por Mark Millar, y dibujado por John Romita Jr., que bueno, no hay dos míos dibujantes favoritos, pero sí que he de reconocer que el tío pues fa de Cabo Tacuán, fa cositas bien pinchas, ¿no? Y yo creo que ante más estas historias de Lobezno, a ver si ahí veía Pachina, Bella Villenda, sin las pinchas. Bueno, estas historias de Lobezno le van mucho a lo suyo estilo de dibujo. Lobezno lo dibuja bien y bueno, pues eso. Toti que no hay dos mis otros favoritos, pues aquí la verdad es que pues fa cosas bien pinchas, ¿no? Aquí una escena de Electra, que hay un personaje que me fa una galvana brutal. Electra, bueno, claro, pues yo de Daredevil, pues para contar, aquí Capitán América. Bueno, pues ¿de qué va esta historieta? Aquí los de la MAN y los de Hydra, que, bueno, ahora os cuento, capturan a Lobezno, le minchan lo tozuelo y Lobezno lo que fa pues barallase con toda la chen que pilla por el camino, ¿no? Pues sale, pues eso, pues ya habéis visto a lo Capitán América, a los Cuatro Fantásticos, a la resta dos X-Men, bueno, pues a toda esa chen con todos esos se tricoloteaba. Eso. Así no, muy también.
Y bueno, yo oye que me fa moita gracia porque lo fan esto d'un costado, los de la Man y Hydra, que son los masillas del universo Marvel. Los masillas, para la chen que a lo mejor pues, no tenga tanta cultura friki bella edad ya. Los masillas eran de los Power Rangers. Los Power Rangers, antes de barallarse con lo malo que les tocase, pues tenían una serie de chen que iba toda vestida de gris, una mica sin rollo bondage, y que iban haciendo y era los movimientos de los masillas. Bueno, y eso, y entonces se encargaban, mataban 200 o 300, porque ya era, pues eso, pues furro falla para que los Power Rangers pues fuesen así unas hostias, y pues ya pues lo malo, que ya era la pelea, la baralla que querías ver de verdad, ¿no? Pues aquí tenemos los masillas del universo Marvel, son la Man y Hydra, que tienen pues esos soldados a trompicuesco y los van matando y bravo. Bueno, pues eso, pues estos que son capitaneados por dos personajes más. Yo no lo conocía este, no lo sé si la resta Gorgón, que hay un tipo que te mata con la mirada. Pues oye, yo no sé qué era haciendo este mozo con Thanos y todas estas cosas, pues bueno, pues él a las suyas cosas. Bueno, pues este que es hiper mega poderoso, pues ya veis que y te ha matado, pues y lo malo de la movida esta, ¿no? Y bueno, pues una historia, ya te os digo, pues eso, pues claro, la historia va, pues de que Lobezno va haciendo operas fricaseras y la resta de los superhéroes, pues miran de, oye, fui una disa de matarnos y de hacer cosas malas. Y ahí ve el momento que me fa muy togoy, bueno, que una de las cosas, filólogos do mundo, lingüistas do mundo, que sabéis muchos idiomas y todas estas cosas, si queréis probar treballo, que muchas vegadas tos queixaz de que no hay treballo para los filólogos y los lingüistas y tal, en Hydra podéis hacer demasillas, porque aquí dicen, son buscando a esta viñeta, ¿vale? Son buscando a Lobezno y no sé qué, y dice, esto es lo que tienes. De momento, Hydra utiliza un nuevo idioma con sus asesinos cada 66 días. De modo que los lingüistas prevén otra semana antes de que puedan descifrar por completo estos emails. O sea, toda la plantilla de Hydra son unos genios que cada 66 días charlan en una lengua diferente. Yo no sé si tienen hasta los cursos estos de CCC de lenguas de aprende inglés en 3 días y tal, o qué, que más eso, que son putos masillas de Hydra, que no son, oh, mira, hemos pillado a los congresos de filología y los hemos meso aquí, les hemos dado unas katanas y a matar chen. No, son, pues eso, masillas, uno que ya era furnero y que dice, pues voy a matar chen. Brutal, lo de cambiar. Y que más estas cosas, ¿para qué? ¿Para qué dices estas fategas? Bueno, bien, Ray. Y vamos a pensar que lo hace un mago, ¿no? Y esa hay una de las historietas, pero como este Lobezno de Prica tiene ya bellez que ye tocho, bueno, pues la mitad ye ise, el Lobezno Fuina, enemigo del Estado, de Mark Millar y John Romita Jr., joder, que son una pata cada chen. Sale también Nick Furia, Daredevil, Electra. Bueno, pues eso, enemigo del Estado, que en realidad es enemigo de la resta de superhéroes. Que me embolico. Y la otra historia es la búsqueda de Mística. Esta, pues bueno, una historieta más. Y aquí torno una miqueta. Esta historieta, y que no sé quién la dibuja, pero lo fa de pistón. No sé si la apunté. Bueno, la historieta esta de la búsqueda de Hydra, Ron Garney. Ron Garney, guf. La historieta esta de la búsqueda de Hydra, pues bueno, pues una historieta sin más, pero sí que me he apuntado aquí una viñetica, porque de esto ya encharremos en TVOs de Barrenaus, he charrado, he feito el artículo en Tierra de Barrenaus, que llegue los temas éticos y de moral en los superhéroes, ¿no? Y Fuina precisamente y un dos superhéroes que bueno, que estas faltas de ética, estas cosas, las fa terne que terne, y aquí no se preocupa de ningún, y bueno, Fuina una guía moral. Pues aquí llevo buscando a Mística, porque patata. Y bueno, pues va a un poblado y pues mira las gorricos. Va a un poblado, no sé qué, se trova una y dice, bueno, yo creo, este que tiene super sentidos. Fuina. Esta ya Mística que a yo no me engaña, que en cara que vaya metamorfoseada de no sé qué, que yo la he pipado, ¿no? Y que fa Fuina.
Pero que para siempre. Ala, saca las zarpicas, la mata, aquí billez, sangre, pero así, tal cual. La moza muerta, la ha matado bien matada. Y le dicen, oye, que no hay mística. Ah, rayos. A ver, que no sé. Rayos, habría jurado. Y se va. Bueno, pues ha muerto una inocente. Rayos. No habría imaginado. Pues bueno. Oye, pues director de escuela. Así nace la educación. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, oye, que eso. Fuina, a ver, enemigo del Estado, no más enemigo del Estado, creo que vale 15 o 18 euros, mercado en edición buena y tal, y no sé qué. Pues por 3 euros, edición prica, y la historia es la misma, ¿eh? A ver, si te os fago y tenerlo en cartulina y esas cosas, pues eso ya. La vuestra movida allí. Bueno, pues esto sería lo que él fuina de prica. Seguimos con l'altro que me leyó. Esto, por eso me ha costado tanto fer o vídeo. Lo siguiente yo cuento que me costará menos porque ya lo tengo pro avanzado. Yo aquí esto, la masacre mutante. Pues chicos, que me lo irá leyendo, ya me lo he rematado, pero de no encharraremos, ¿vale? La masacre mutante y una saga, 2 años 80, que eso, aquí salen los nuevos mutantes, la Patrulla X y en Factor X, que no me ha vagado en cara de mercado. A ver si me paso esta semana y me lo merco ya leyendo, no sé cuál. Bueno, hielo, tercer volumen, ¿vale? Recopilatorio de los nuevos mutantes, pues desde que empecé, que creo que ya era primeros 80, y aquí ya van, pues, por el 86, 87. ¿Vale? Replega, bueno, ya hay 2 volúmenes más. Mira, ahí. Bueno, para los de YouTube, para los de Instagram, ya. Uy, qué curioso, lo cambio de perspectiva. Hielo, tercer volumen. Para yo, por ahora, lo mejor 2-3, lo cuarto creo que sale este mes. Y bueno, cosas que tiene curiosas. La primera, la portalada, que yo creo que es un despropósito. Va a hacer un trago. La portalada, bueno, esto es replegado, no sé, son 20 números USA con sus 20 portaladas, ¿no? Y en entrega una para lo volumen que está. Lo primero, la portalada y fiera, pero además no poder, no sé quién la dibujada, pero hostia, pero mal. Lo careto que fa aquí Gata Sombra, Kitty Pryde, de verdad, bueno. ¿Para qué? Pero yo que antimás, bueno, pues, o sea, quiero decir, a cada uno le fará hoy como dibuja uno, como dibuja el otro, y eso ya hasta ahí no entro. Pero yo que antimás, hostia, y es fendo un volumen de los nuevos mutants y metes en la portalada una portalada que los dos únicos personajes de los nuevos mutants salen de espaldas y que todo el protagonismo es de la Patrulla X. Chico, de verdad, tienes... ¿Y qué antimás? Si me dices, no, y que la resta de portaladas son una mierda pincha en un palo. No, que ya hay portaladas de pistón que de feito y mostra la contraportalada. ¡Ah! La Reina Blanca con los nuevos mutants, con todos los nuevos mutants que son, que se claman los nuevos mutants. Bueno, pues con todos los nuevos mutants aquí redotados, y una cosa maravillosa, dibujada por Arthur Adams, en fin, pues no, pues meten de portalada esto, que pues eso, pues un zancocho y antimás, pues con la Patrulla X, ¿no? Yo creo que no tiene sentido, pero bueno, cosas de frikis. Aquí ya hay muchas aventuras, y hay VHS no tiempo, sale lo pai de Warlock, entra Betsy Braddock, la mariposa pasarela mental, Psylocke, y hay muchísimas cosas muy interesantes. Para yo, y lo mejor volumen, los 3 que ha salido de Cagora. Las cosas negativas, pues que ya veis aquí. Claremont, Sienkiewicz, bueno, Sienkiewicz siempre negativo, nunca positivo. Sienkiewicz, ya sabéis, yo ya lo he dicho muchas vegadas y lo diré todas las vegadas que calga. Sienkiewicz me parece una mierda.
a ver, cada un le faragoi a yo, no me fagoi Sienkiewicz. ¿Con esto me fan fuera del universo gafapaster y ya no molo y tal? Pues ¿qué le voy a hacer? Voy a seguir saliendo del universo gafapaster. Me estimo más a Rob Liefeld. Bueno, pues no llelo peor, porque eso, pues Peter Sienkiewicz, Guys, Adams. Aquí son 20 números y yo creo que no ni hay dos dibujados por lo mismo dibujan. Y una penica, porque ya te os digo que las historias a yo me parece que son bien majas. Pero claro, pero una te la dibuja el Sienkiewicz, atrás te la dibuja Perico los Palotes. Después tienes atrás, pero aquí, que son, a ver si las trobo, pues bueno, y hay dibujadas por Arthur Adams, que Arthur Adams, ya te os digo, yo me parece uno de los mejores dibujants de toda esta época. Yo no sé después si ha seguido dibujando o no, pero para yo llegué 2 millones. Sale Alan Davis, que también, pues, gloria bendita, claro. Pues bueno, pues eso, esa irregularidad yo me fa mucha pena porque mal meter una miqueta lo treballo de guión, por supuesto, Chris Claremont aquí, que se sale, comentó, aquí yo llegué creo, Chris Claremont lo feba muy todo esto, ¿no? De ir fendo ríos de narrativos, ¿no? Y que todo esto antimás, de verdad, que eso también lo quería comentar. Todo esto te explica muitismo todo lo que pasa después en la saga de Inferno, que yo muchas vegadas, yo Inferno me lo he leído 100 vegadas, pero esto ya la segunda vegada que me lo leo en toda la mi vida, y la primera estoy con 14 años. Así no es que para cuenta, pues ya no me acordaba de res. Y en este te explica una miqueta cómo se plega a Inferno. Así es que ha estado para yo glorioso decir, que esto que pasa en Inferno, porque lo comentaban, bueno, se puede leer Inferno sin que te caga leer esto, pero claro, pero se explican las cosas muy tomillo. Así es que bueno, ¿vale la pena? Sí, son 45 pavos, pero bien gastados. Y que antipas eso, y lo mejor 2-3. Cositas que salen por así. Bueno, aquí ya hay cosas, y hay un personaje que para yo oye muy curioso, que no lo tenía tan leído o lo tenía más insuplidado, que ye Empata. Bueno, ahora todos lo cuento, me va a pillar para aquí. Empata y un personaje de los Infernals, los grandes enemigos de los nuevos mutants, la suya Nemesi, pues lleva un grupo, lógicamente, de estudiantes, en este caso de estudiantes de la Academia de la Reina Blanca y del Club Fuego Infernal, y a la vez, pues una colla también, pues eso, pues jóvenes, mutants, con superpoderes, que se barallan con los nuevos mutants. Y entre ellos, ni hay que hay un personaje que se dice Empata, que es súper curioso por muchas cosas. La primera, porque es español. Que antimás, aquí, pues le dicen que esto no sé cómo lo habrán traducido. Aquí tenemos una viñetica, o la chen de Insta, la chen de YouTube. Bueno, pues se son bala de cañón y mancha solar, acá solar. Se son barallando con él, ¿no? Y le dice, ¿piensas retorcer mis pensamientos, esclavizarme como has hecho con tantos otros, españolito, ni hablar? Bueno, pues no sé, me faría hoy de tener la viñeta original para saber cómo han traducido eso de españolito. Bueno, este personaje lleva un dos infernals, lo suyo poder, bueno, como Empata, pues ye de modificar los sentimientos que tiene la resta de Chen, ¿no? Y soy muy curioso porque el tío, un puto psicópata, y una persona Karen no tiene mica empatía, precisamente, ¿no? Y las cosas que fan, si antes charrábamos de Fuina y de las cosas, los suyos comportamientos amorales o faltos de ética, bueno, lo de este ya y la hostia. Empata fa unas cosas aberrants y precisamente por eso a este le foten un batán cada 10 pachinas. Y además lo sobo, no nomás los nuevos mutants, que son los suyos enemigos, sino también los suyos compañeros de los infernals y todo el mundo, porque hay un personaje odioso, pero odioso a rabiar. Lo velles y estas personas, y aquí, pues la chen que me estoy viendo y tal, pues ya sabes que ni hay personas por el mundo que tú las velles y yo soy una persona cero violencia, paz interior y tal, mucha paciencia,
pero ya hay chen que te despierta un instinto de fotería, un lado. Bueno, pues aquí, en el universo Marvel, y esa persona ya, oiga, empata. De verdad, leí estos isto y lo odiaréis. Pero muitismo, y te os despertará ese sentimiento tan chungo que lle de querer hostiale. Como fan. Aquí lo soy yo compañero, estoy de compañero de, y antes más un indio Cheyenne, creo. Bueno, pues aquí ya soy farto de tú le fote aquí un lapo y la resta que no saben a defenderlo ningún, pues por bella cosa sea. Pues este personaje, y un dos pocos personajes españoles que ya hay en todo el universo Marvel. Y muy, muy curioso, gracioso, de decirlo como sea, que un dos personajes más odiosos del universo Marvel sea un español. Y este personaje antimás lo han recuperado, bueno, los Infernals murieron en la Patrulla X ciento no sé cuántos de la edición española, en una saga muy pincha de, no sé si era de Chris Claremont o ya lo era pillando Fabián Nicieza o Scott Lobdell, uno de estos. Esto habría de hacer memoria. Igual tal lo siguen. Pues en ese a Steve murieron, pero ya sabes que ahora en esta nueva etapa, la etapa de que lo pilló Jonathan Hickman, que ahora ya ha rematado, en esa etapa han resucitado a todos los mutantes que ya vio en toda la historia del universo Marvel. Y pero que sí, también a empata, que lo odian, pero lo fan revilgar, lo fan resucitar. ¿Y qué fan con empata? Pues lo mismo que fan siempre. Hostiarle. Pues eso. Sigue estando un personaje odioso, mismo más odioso. O sea, hay una barbaridad en esta nueva serie que se claman Los Infernales de Hellions. No tiene mica a ver con Los Infernals antes más. Y una serie, bueno, los líderes do grupo pues son Caos, Pasarela Mental y Mr. Siniestro. Y pues tienen a una clica de frikis a lo suyo mando que buena clica. Y que la parola y clica. Chico Salvaje, Nani y Crea Huérfanos, Creia Popiellos. Y bueno, pues eso, una chentucia. Y empata, pues aquí igual de odioso que ya era en los 80, este cómic del año pasado. Y eso, pues lo mismo. Batan a empata porque lo punching ball de Marvel. ¿Vale? Aquí ya lo matan, lo disan feito micazas y ya le dice el cazador de cabelleras. Y que este grupo lleva una loquería. Cazador de cabelleras, que es compañero suyo, porque ahora bueno, porque Patata también, le dice, oye, que te remato, porque como pueden resucitar ahora, te remato, te dice aquí anguneando y tal, y bueno. Y en este número, y se llega al huito, pues aquí lo 12. 4 números de impuestos, 4 meses. Pues de chinero a mayo. Y aquí, pues, ala, a otra vegada, a darle al españolito. Pues eso, un personaje odioso en los 80, odioso ahora, la persona a la que le darías de lapos cada puta vegada que te la escunzas. Pues eso ya empata, el personaje español de Marvel. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, también tornamos a lo tocho, un par de cositas que hay aquí. Bueno, pues una prebatina de... Azura, como digo, una prebatina de meterse... De que los nuevos mutants tenesen traches. Y bueno, pues sale mal. ¿Vale? Les meten unos traches que yo no sé qué diseño hizo. Yo no sé si no tenían en esas envueltas porque ahora Marvel esto se lo treballa mucho. Y fan los sketchbooks estos y te cambian los uniformes 40 vegadas y todo eso antes de triarne que sea óptimo, bien, chachihuah. Aquí que son unos uniformes que bien se vale que no los mantenieron, que tornaron tal uniforme clásico de negro y amarillo de los X-Men, de la escuela.
Y otras dos cositas también que yo creo que son una miqueta de fallo, y aquí hay un fallo de Clermont, lo siento, Clermont, y repetir terne que terne siempre que sale mancha solar, repite que ye muy fuerte y que tal, y que los suyos poderes son la hostia, pero que no ye invulnerable. Esto ye el número, a ver, los números 54. Acaba aquí, ¿vale? De los 30 y pico a los 54. Le damos 50 números, Chris Claremont, ya nos hemos enterado de cómo funcionan los poderes de mancha solar. Con Cannonball, lo mismo. Se fote una hostia contra tierra o contra un edificio o lo que sea. Bien, se vale que soy vulnerable porque los míos poderes me fan invulnerable, tal cual, no sé cuántas. Ya sabemos, Chris Claremont, le vamos 50 números leyendo a esta Chen. Ya sabemos que Cannonball, bola de cañón, ye invulnerable cuando vuela. Ya sabemos que mancha solar ye muy fuerte, pero no ye invulnerable. Bueno, no cal que nos lo repitas cada 3 viñetas. Cositas que tienen malas. Y pues poca cosa más. Y es lo que os quería contar. Y he sacado do mío Tozuel toda esa información que tenía regular, que me dicho bella cosa. Palo siguiente, Tierra de Barrenaos, lo número 8, que no sé cuán plegará, pero que plegará. Tenemos esta cholleta, la Patrulla X, también la Masacre Mutante, y bueno, pues bella cosa más que me vaya leyendo, ¿vale? Esto también cremica. Ni hay, bueno, cremica. Aquí charlaremos de cosas muy buenas y de una, en fin. Así es que soy todo. Muchas gracias a la Chen que me sigo viendo por YouTube, por Instagram. Espero que os haya feito hoy, que a lo menos pues hayáis aprendido que queráis leer estas cosetas, que si trobáis más chollos y chollas, como este fuina doprica, pues me digáis. Y que bueno, que si queréis financiarme los tebeos para que haga más vídeos de estos, yo encantado, porque cada tochico de estos, pues una pasta, y ahora en son fendo a trompicuesco, y yo ya no tengo cauquer. Que vaya bueno, barrenadas, barrenaus. Nos vemos en los siguientes vídeos de barrenaus.